Dios me les bendiga y Dios me les guarde, mis hermanos. Que el Señor sea con nosotros en esta oportunidad nuevamente, pues, de abrir su palabra y que Él sea aplicando estas verdades a cada corazón según sea nuestra necesidad. Quisiera continuar con la serie de lección sobre el libro de Jonás y en esta oportunidad quisiera predicar sobre el capítulo 3 de Jonás. Le he puesto como título La salvación es de Jehová. Nuestro título sale del capítulo 2, al final del capítulo 2, versículo 9, después de que Jonás está en el vientre de la ballena y ha orado y ha consagrado al Señor nuevamente, Él ratifica esto. Y dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y en este capítulo 3 vamos a ver de manera práctica cómo es que la salvación es de Jehová, porque vamos a ver en todo su esplendor, ahora sí, la salvación de Dios manifiesta, pero manifestada ¿a quién? A toda una ciudad, a la ciudad de Nínive. Y yo quisiera de una vez entrar en la lectura. Vamos a leer capítulo 3 de Jonás. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando y diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo primero que es de notar en este capítulo es que pareciera que hay un déjà vu en este capítulo, comenzando. ¿Por qué? Porque comienza de la misma manera que comenzó el capítulo 1. Si usted compara el versículo 1 al 3 con el capítulo 1, versículo 1 al 3, usted se dará cuenta que son casi las mismas palabras. Dios se levanta y envía a Jonás a predicar a Nínive en el capítulo 1. Y Jonás, en el versículo 3, dice que no obedeció, sino que tomó un barco y se fue a Tarsis. En este capítulo 3, Dios comienza de la misma manera, como que haciendo un nuevo comienzo, como comenzando las cosas otra vez. Y es que para Jonás es un comienzo. Ustedes recuerdan que Jonás viene de una tremenda prueba a la cual Dios lo ha sometido. Y es estar dentro del vientre del gran pez que Dios había preparado. Él estaba en el gran pez y estando en el gran pez, Jonás ora a Dios, se arrepiente, da gracias a Dios por la salvación que representaba ese gran pez o que representó ese gran pez. Jonás viene y lo vemos que el gran pez lo vomita en la tierra de cerca para ir a Nínive. Ahora, el detalle de aquí es que Jonás va a comenzar. Es un nuevo comienzo. El Señor va a comenzar las cosas una vez más con Jonás. Dios hace todas las cosas nuevas.
Dios no desechó a Jonás. Dios no vio el comportamiento de Jonás, que era renuente a lo que él ya le había ordenado, y lo vio como simplemente una rebelión y lo tomó para castigarlo y desecharlo de una vez y para siempre. No, el Señor le da a Jonás una segunda oportunidad. Si nosotros aplicamos de una vez este pasaje, hermanos, yo quisiera que ustedes vieran conmigo qué es lo que pasa cuando usted y yo nos comportamos como Jonás, de desobedientes y realmente nos desviamos de aquel camino que Dios nos ordenó que no nos desviáramos, ni a derecha ni a izquierda. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, Él nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La parte particular de Dios con sus hijos es que Él no es un padre irresponsable, que tiene hijos y los deja a la suerte, sino que es un padre que es amoroso, pero también está al pendiente y al cuidado de la conducta que nosotros tenemos. De tal manera que Él nos va a disciplinar y va a hacer que nosotros hagamos lo que Él nos ha ordenado, porque Él nos ama. Y luego Él continúa con su propósito, el propósito por el cual nosotros somos llamados de Él, que es mostrar su salvación, una salvación tan grande a través de nosotros. Cuando pensamos en la disciplina de Dios, no es una disciplina que busca con toda la intención de dañarnos. Más bien, Él busca ver que nosotros veamos lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Que nosotros culminemos nuestra carrera, que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado. En el caso de Jonás era predicar a Nínive. En el caso de Jonás era ir y pregonar y predicar la palabra del Señor a Nínive. Nosotros lo vemos en el versículo 3 como comienza otra vez Jonás. Porque en el versículo 3 nos dice que, a diferencia del capítulo 1, que Jonás tomó un barco a Tarsis, en esta oportunidad Jonás se levanta, dice, y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Es decir, ahora tenemos un nuevo Jonás, un comienzo para Jonás. Ahora vemos un Jonás que comienza a obedecer. Esto me recuerda a 2 de Corintios capítulo 5, 17, donde nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted no es hoy lo que fue ayer. Usted tiene una nueva vida en Cristo ahora, la cual debe empezar a vivir bajo la obediencia del Padre. Pero no queda ahí la cuestión. La historia continúa y Jonás no solamente va a obedecer en levantarse e ir a Nínive, sino que va a llevar un mensaje. Este mensaje lo vemos reflejado en el versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, si usted se pone a ver el mensaje como tal de Jonás, es un mensaje corto, un mensaje pobre, un mensaje sencillo, un mensaje mínimo. Contando, son 7 palabras. Ahora, este mensaje, yo pudiera decir que es el mensaje perfecto. ¿Y por qué pudiera decir que es el mensaje perfecto? Bueno, porque cuando nosotros vemos este mensaje, nosotros vemos que le faltan muchas cosas. ¿Dónde está ahí la palabra arrepentimiento? Vengan y arrepiéntase. El llamado de Jonás. No hay nada de eso. Pero ¿por qué yo digo que es el mensaje perfecto? Bueno, porque la salvación no era por medio de las palabras que Jonás iba a decir. La salvación es de Jehová.
Y si veamos un mensaje de parte de Jonás muy elocuente, con palabras complejas, con mucha filosofía y sutilezas, entonces íbamos a encontrar un mensaje que iba a ser para nosotros, a la vista nuestra, iba a decir, wow, qué magnífico mensaje, con razón se arrepintieron. Pero para este mensaje, un mensaje tan sencillo como este, trajo la salvación no solamente de 2 o 3 personas, sino que trajo la salvación de toda una ciudad. 120,000 personas, dice la palabra, que habían allí. Ahora, ¿quién hizo posible esta salvación? No pudo haber sido el mensaje de Jonás, sino fue el mensaje que Dios había puesto en el corazón ya de estas personas. Hubiéramos visto un mensaje tremendo de parte de Jonás y hubiéramos creído más fácil decir, bueno, es fácil, mira, la gente se convirtió. Claro que Jonás trabajó arduamente en dar a entender el mensaje de salvación, pero realmente Jonás no ejerce muchas palabras. Jonás no va a los 3 días de camino. Si usted se da cuenta, en este pasaje dice que Jonás fue un día de camino. Y la ciudad, se nos habla en el pasaje, que para recorrerla toda, teníamos que pasar 3 días. Jonás pasó un día proclamando el mensaje, y un mensaje tan sencillo y tan pobre, tan insignificante. Pero eso es lo que nos da la fuerza para decir, entonces, la salvación es de Jehová. Nada tuvo que ver el hombre en esto, sino Dios quien hace como Él quiere. Esta salvación que habla Jonás, o que sí, que lo habla Jonás en capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Es la misma que usted y yo vamos a cantar cuando estemos en la presencia de Dios, según Apocalipsis, capítulo 19, que la salvación es de Jehová. Ahora, mis hermanos, usted y yo estamos llamados a proclamar un mensaje sencillo, pero poderoso en Cristo. No requiere mucha elocuencia, ni muchas palabrerías. Fíjense cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 en adelante, nos dice qué es este mensaje, qué es el mensaje de salvación. Dice 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese mensaje es lo que Dios nos mandó anunciar. ¿Tan sencillo? Sí, sencillo, porque el que convierte el alma no somos usted y yo, ni la elocuencia con la que predicamos, sino el mensaje sencillo en las manos de un Dios todopoderoso que convierte entonces el alma y trae arrepentimiento al corazón. Como lo vemos aquí en Jonás, un mensaje breve, pero que cumplió los propósitos determinados de Dios para que se salvase toda Nínive. Ahora, el mensaje en sí era: Dios traerá destrucción de aquí a 40 días. Imagínense si a usted le dijeran, hermano, que tiene 40 días para que su vida perezca, que le tiene de vida 40 días. ¿Qué haría usted en esos 40 días? Como estamos leyendo la palabra y estamos predicando, posiblemente usted va a decir leer la Biblia, hermano. O posiblemente va a decir, bueno, correr y predicar el evangelio a otras personas. Pero si realmente usted estuviera pasando por una dificultad, que su vida estuviera en peligro y estuviera a punto de morir, ¿qué haría? Bueno, este pueblo nos va a mostrar qué es lo que realmente nosotros debemos hacer, y es ponernos a cuentas con Dios. Amigo, usted que me escucha, que todavía no conoce a Cristo, déjeme decirle que lo que usted debe hacer, lo único que usted debe hacer, no es correr a hacer todo aquello que no ha hecho en toda su vida. No es correr a abrazar a mamá y a papá. No es correr e ir y hablar con sus amigos o hacer cuanta loquera usted crea. No, lo que usted debe hacer es lo que este pueblo hizo.
Este pueblo se volvió de su mal camino y se volteó donde estaba Dios y buscando en Dios misericordia, compasión de Dios. Mírenlo, qué fue lo que pasó en el versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se volvieron y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Una verdadera conversión en estos hombres. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. No fue que creyeron a Jonás. Dice, creyeron a Dios. Ellos creyeron en aquel que había enviado el mensaje. No vieron las palabras de Jonás quizás como algo wow, o vieron a Jonás, al mismo Jonás, pero vieron al que estaba detrás del mensaje y detrás de Jonás. Esto es, a Dios. Y dice, fíjense que dice, desde el más pequeño o desde el mayor hasta el menor. Esto no nos habla solamente de personas de edad, sino también nos habla de todo rango social, toda la ciudad, de toda condición social, no importándole si tiene mucho o tiene poco, si sabe mucho o no sabe nada. No, desde el más pequeño o desde el más grande hasta el más pequeño, todos se volvieron a Dios. Dios muestra su poder a pesar de la debilidad de Jonás. Dios muestra su poder a pesar de nuestra debilidad, hermano. Cuando usted lleva el mensaje fiel de Dios, entonces Dios muestra su poder. Recuerde que el evangelio es poder de Dios, no del hombre, sino de Dios para salvación del hombre. Fue un milagro. Que ellos creyeran fue un milagro, como lo fue cuando tú y yo creímos. Pensemos un poco sobre el mensaje de Jonás y lo que pasó allí. No es probable, hermanos, que 120,000 personas se pongan de acuerdo en, por ejemplo, escoger todos una misma camisa. Es poco probable o imposible o improbable que todo el pueblo o 120,000 personas que estén allí les guste todos un mismo tipo de comida. Mira, nosotros lo vemos aquí mismo, hermano. Nosotros tenemos el pabellón criollo, pero hay muchas personas que les gustan las carabotas con sal y hay otros que les gusta sin sal. Nos gusta todo el pabellón, sí, pero tenemos una distinción. Hay unos que le ponen plátano, otros no le ponen plátano. Hay unos que le ponen queso, otros no le ponen queso. De tal manera que, aunque a toda Venezuela es el plato criollo, el pabellón criollo, nos encanta el pabellón, no a todos de manera unánime, a todo el país les gusta de la misma manera. Es muy poco probable que todos se rían por un mismo chiste, como es muy poco probable que todos crean en el mismo Dios. Y no lo digo yo, sino lo que lo dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante. Esta es la condición del ser humano. De tal manera que es una locura pensar que este mensaje de Jonás salvase a alguien. Pero lo mismo dice la escritura del evangelio, que es una locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La salvación es poder de Dios para los que se salvan. En este pueblo había mucha gente, pero había gente cuerda que entendió el mensaje de parte de Dios y que entonces empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Comenzando desde el rey. El rey se cubrió de cilicio.
esa ropa áspera que se ponía el pueblo cuando iba a tener un tiempo de luto, de mucho dolor. Y el rey se baja de su trono, quita sus vestiduras, como diciendo, ya no quiero realmente nada de esto que tenía, porque hay algo más importante que tener. Fíjense cómo los títulos no valen nada frente al Dios Todopoderoso. No hay nada que usted pueda hacer en esta vida o pueda tener en esta vida que no pueda dejar por la salvación que Dios está ofreciendo. Este rey tuvo un arrepentimiento verdadero, lo dejó todo, su reino, se bajó del trono para humillarse ante Dios. Algo curioso aquí es que también los animales les es convocados a hacer ayuno. Y ellos empezaron a ayunar, pero a clamar, dice la Biblia, y dice que clamaron fuerte. Ahora, si usted tiene un animal en su casa y lo deja sin comer un día, usted va a tener ese animal o gruñendo, o silbando si es un pájaro, o si es un gato maullando, y le va a atormentar. Imagínense cuántos animales no había en esta gran ciudad. Imagínense que cada uno hubiese tenido por lo menos 3, 4 animales en su corral. Estamos hablando de que posiblemente hay una gran cantidad de animales en esta ciudad y ahora, por muchos días, han de estar sin comer. ¿Cuántos animales? El alarido que estos animales tenían, porque tenían hambre. Pero también el pueblo estaba gimiendo y clamando a Dios por si quizás Dios tuviese misericordia. En los pueblos vecinos que estaban alrededor, seguro que pasaban por allí y se preguntaban, ¿qué pasa con Nínive? ¿Qué es el llanto que se escucha allá adentro? ¿Qué es lo tormentoso que están pasando si esa es la gran ciudad? Ellos estaban en un completo dolor, sin importarles quiénes eran. Simplemente estaban humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ellos no solamente clamaron, sino que el rey les pidió que dejaran su rapiña, sus malos caminos, y empezaron a dejar sus malos caminos y de todo aquello que estaban haciendo, que estaba disgustando a Dios. Ellos suplicaron por si quizás Dios se apartara de su ira. Ellos no estaban, hermanos, y en esta oración, ellos no estaban reclamándole algo a Dios. La oración de ellos tampoco era como una varita mágica que buscaba simplemente revertir eso que Dios iba a hacer por lo que ellos estaban orando. No, no era una obligación para Dios en la oración. No escuchamos nada como que te reclamo, yo te decreto. No, nada de eso. Por el contrario, era una oración con mucha humildad, sin orgullo, sin arrogancia. Era la de un pueblo que reconocía que merecía la muerte por lo que habían hecho, pero que estaban apelando a la bondad de Dios. Así oró el rey Ezequías cuando lloró porque sus días estaban siendo contados por una enfermedad. Y él se volteó en su cama y oró. Y Dios escuchó su lloro y su clamor y le dio vida. ¿Puede imaginarse usted a este pueblo clamando a Dios? ¿Ha estado usted en esta condición de clamar a Dios por algo que realmente quiere, pero no lo hace con arrogancia ni reclamándole a Dios, sino sumido en una gran dolor? Hermanos, es necesario en estos tiempos de pandemia orar a Dios, sintiendo lo que oramos, no simplemente por salir del paso, sino porque realmente sentimos dolor por lo que vemos a nuestro alrededor. La salvación es de Jehová, y a quien Él quiere, Él la da. En el capítulo 1, algo subió a la presencia de Dios y era la maldad de un pueblo. En el capítulo 3, algo subió a la presencia de Dios y fue el clamor de un pueblo arrepentido. ¿Será que Dios está esperando
que un pueblo se humille verdaderamente, que busquemos su rostro como debe ser, que nos volvamos a Dios como Él nos ha pedido, y entonces Él escuche a su pueblo y envíe entonces sanidad a la tierra. Dios le va a responder a este pueblo y le va a responder con gracia, con bondad, con misericordia, con soberanía. La salvación es de Dios. Le va a responder con salvación. Toda una ciudad de 120,000 personas salvas en un día con una predicación de 7 palabras. No fue por Jonás, sino a pesar de Jonás. No fue por lo bueno que fueron los ninivitas. Por el contrario, fue por la gracia de Dios que ellos se salvaron. Y es que la salvación es de Jehová y Él la da a quien Él quiere. Amigo, si usted me está escuchando y no conoce a Cristo como su Salvador personal, este es el momento de usted arrepentirse y volverse a Dios. Hermano querido, usted y yo, que hemos recibido salvación, que sabemos que la salvación es de Jehová y que Él nos ha dado esta salvación, volvámonos a Él en oración y pidámosle que haga su obra de manera maravillosa, milagrosa, no solamente en nuestra familia, pero en nuestra Cumaná, en nuestra Venezuela, para que Él realmente se lleve toda gloria y honra. Y el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ha de hacer porque así Él la ha determinado. Sin embargo, hay detrás de la oración un misterio tan grande, que es que el pueblo de Dios se humilla ante su presencia y entonces Dios escucha a su pueblo y Él hace como Él quiere hacer. Hermanos, oremos al Señor, apeguémonos, aferrémonos a Él. Este pueblo lo hizo de una manera tal que Dios vio y se arrepintió del mal que dijo que les haría. Volvámonos a Dios y esperemos en Dios, porque nuestro Dios es bueno, fiel y sus misericordias infinitas. Dios me les bendiga, mis hermanos.